Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo súper bien. Vamos a comenzar con la presentación respecto a la identidad visual de BlueMonkey. Bueno, uno de los primeros objetivos que se nos encomendó como estudio creativo es el poder crear un sistema visual con respecto a BlueMonkey. Debe ser dinámico, representativo de los superfoods. Debe conectar con su naming y debe ser fácil de recordar y de pronunciar. Tiene que tener ese aspecto pegajoso y memorable. Esa va a ser nuestra misión en el desarrollo de esta propuesta de marca gráfica. Introduciendo lo que viene a ser el branding para BlueMonkey, vamos a partir con la definición cromática. BlueMonkey debe diferenciarse de su competencia. Para ello, la solución gráfica debe ser atemporal, es decir, que no esté ligada a ninguna tendencia ni moda de alguna temporalidad. Por lo tanto, debe ser una propuesta sólida y clara. Acá en pantalla vemos a 4 referentes principales. Están los referentes que se nos mencionó en el proceso de briefing, y de estos 4 referentes, analizando la cuota de mercado respecto a la arista cromática, al uso del color que más predomina en el mercado, podemos notar que finalmente es el morado o un tono derivado del morado lo que participa en la cuota mayor. Esto quiere decir que la tendencia está en representar el açaí como elemento protagónico. Sin embargo, visualizando la rosa cromática, nosotros encontramos una oportunidad en base a la segmentación de tonalidades frías, el cual nos va a permitir acercarnos a ese morado, pero no siendo parte de ese gran grupo tendencioso que usa el tono morado en representación de sus marcas gráficas e identidad de sistemas visuales. Por lo tanto, en el caso de BlueMonkey, vamos a utilizar una tonalidad azul, haciendo coherencia con lo que viene a ser su nombre y también haciendo hincapié en esa disponibilidad de uso respecto a un color que no ha sido utilizado ni ha tenido un espacio dentro del mercado al tratarse de esta categoría de empresa. Para ello vamos a partir con la primera definición de esta presentación. Blue Pulse va a ser el color principal, que está representado por el Pantone 2728C. Este color radiante, vibroso, eléctrico, comunica bastante energía. También se le asocia a aspectos de tecnología. Por otro lado tenemos lo que sería el color que le contrasta, el famoso Midnight Blue, que es un color que va a actuar como agente secundario. Es un color Pantone 282C. Va a dar ese contraste y ese contrapeso para poder equilibrar una propuesta y lineamiento cromático equilibrado. Por otro lado tenemos los colores auxiliares, y estos colores, su participación frente a una propuesta de marca gráfica, actúan como elementos que se sitúan para acentuar dentro de la composición gráfica, para destacar o para realzar algunos aspectos que se quieran comunicar. Tenemos por la parte izquierda Glow Green y por la parte derecha Berry Vital. Básicamente estos dos aspectos van a potenciar y enriquecer la paleta cromática de esta propuesta. Acá pueden contemplar en el aspecto general las diferentes caras de blanco a negro, lo que vendría a ser el uso de todas las tonalidades que serían parte de esta propuesta. Y si se fijan, en la columna 8 hay un 2 que está posicionado dentro del cuadrado, que hace alusión a que dentro de esa paleta nosotros vamos a encontrar esta tonalidad que ya extraímos como color secundario y que en el fondo es parte también de el rango de color del color principal. Básicamente con esto nosotros vamos a construir ese universo visual. Para esclarecer el uso de estos colores frente a los diferentes medios digitales o propósitos comunicacionales o las diferentes piezas gráficas dentro de lo que vendría a ser el branding mismo, podemos definir que nos va a entregar ese background de confianza, ese rendimiento cognitivo y esa nutrición funcional que se le asocia muchas veces en fines marqueteros al color azul eléctrico o vibrante. Transmite profesionalismo, claridad y bienestar. ¿Ya? Este color es un color que no deja indiferente a nadie, ya que es un color bastante saturado, que llama mucho la atención y que se está bien redistribuido. No va a generar la otra contraparte de que va a sobresaturar, sino más bien va a destacar y realzar la propuesta de valor de BlueMonkey. Por otro lado está la tonalidad que nos va a dar todo ese contraste y peso visual en la escala de tonalidad más oscura ligada al negro, y el color Glow Green va a ser un color que su función va a aportar
en destacar, en realzar ciertas propiedades dentro de la composición y también darle ese toque mucho más ligado a lo que sería el aspecto saludable, pero no es el verde clásico tradicional, sino que es un verde que está un tanto desaguado, es un verde que está desaturado y es un verde que también tiene un toque vibrante que va a aportar esa calidez, esa alegría y esa vibrancia dentro de lo que viene a ser el tema de la personalidad de marca. En último lugar tenemos el color Berry Vital, que lo que nos va a aportar es el poder darle ese tinte muy distintivo frente a la segmentación de tonalidades cálidas y va a enriquecer muchísimo nuestra paleta, pero que le va a dar un toque distintivo y también nos va a enriquecer en poder manifestar dentro de la misma definición cromática dos tonalidades contrastadas, lo que viene a ser el azul y el rosado. Entonces, una vez que ya tenemos definido este espectro cromático, vamos a proceder a definir la tipografía que va a ser parte de nuestra identidad. Blue Monkey debe ser representado por lo esencial y coherente de su propuesta de valor, por lo que Chang'e One va a ser nuestra tipografía principal. La elección de esta tipografía es un motivo que logra conectar mucho con esa coherencia que manifiesta morfológicamente el símbolo o más bien el isotipo de marca, que lo van a poder visualizar más adelante en la presentación. Chang'e One es una tipografía que tiene un aspecto con muchísima personalidad, son trazos que no son geométricos o digitalmente simétricos como lo solemos ver constantemente en el medio digital, sino que manifiesta una personalidad, ensancha mucho sus trazos y le da toda una predominancia frente a la hora de definirlo como parte de nuestro logotipo. Por otro lado, DM Sans va a ser nuestra tipografía secundaria y si se fijan, la diferenciación de la morfología y el grosor de sus trazos ya nos dan ese contraste para poder ir complementando y enriqueciendo esa composición visual a la hora de poder publicar cualquier contenido de esta marca. Aquí nosotros ya podemos tener un pequeño acercamiento de cómo van a ser esas combinaciones cromáticas con las tipografías de la propuesta definida. Podemos ver ya cómo se puede dar ese contraste que logra garantizar esa legibilidad en el uso de dos tonos. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte de esta presentación que tiene que ver con el desarrollo del universo visual. Y aquí vamos a hacer un paso a paso de cómo llegamos a este resultado de nuestra propuesta de marca gráfica. Partimos con el nombre que ya fue definido por parte de ustedes frente a esa conversación. Y Blue Monkey vamos a aplicarle la tipografía en cuestión. Vamos a cambiar todas sus letras a caja alta, es decir, a mayúsculas. Y ahora vamos a hacer una especie de recorte modificando y moviendo la palabra monkey a una segunda línea de composición. Y ahora lo que vamos a hacer es adaptar esa composición para que en respecto al factor de anchura manifieste las dos palabras, blue y monkey, la misma proporción. Vamos a expandir un poco lo que vendría a ser el tamaño de la composición y con eso ya tendríamos un acercamiento de cómo llegamos a ese logotipo en base a los criterios ya fundamentados. Vamos a ver lo que vendría a ser el isotipo, el elemento más importante y representativo de esta propuesta de marca, y nos vamos a centrar en su mismo nombre, que tiene que ver con el mono. Estuvimos averiguando muchísimas formas de poder trabajar este aspecto, ya sea de una forma mucho más caricaturesca, mucho más cercana. Uno de los fundamentos los cuales ustedes manifestaron en ese correo, porque llegaron a la conclusión de que Blue Monkey sería una buena alternativa de nombre de marca, se mencionó bastante la palabra cercanía, la palabra con respecto a esa cercanía que se puede manifestar con las personas para poder generar ese lazo de confianza, esa conexión con el usuario que va a conocer esta marca y va a comprender de una forma visual en una primera instancia de qué consta, de qué trata y cuál es su valor que me puede aportar a mí como usuario o consumidor de ella. Por lo que estuvimos realizando diferentes tipos de expresiones para poder ver de qué manera uno podría comunicar y resultar en un isotipo que sea pregnante, que sea fácil de memorar, que sea fácil de poder recordar y que en el fondo nos pudiese entregar esa combinación perfecta de armonía entre todos los criterios ya explicados y que también puedan ser parte de esta propuesta de marca. Entonces
vez llegamos al resultado final, esta ya vendría a ser la penúltima parte de la presentación, la parte más sabrosa dirían algunos clientes, que es ya ver cómo coexisten todos estos elementos visuales en una sola propuesta de marca. Y con ustedes la presentación de marca gráfica para BlueMonkey. Esta es la versión Lite, es decir, es una versión con fondo blanco, la versión principal de marca, donde coexiste el símbolo de marca, que vendría a ser la representación de este mono, más lo que viene a ser su logotipo. Ambos elementos pueden funcionar por separado o juntos. Acá vemos la versión Dark principal de la marca gráfica, es decir, con un fondo oscuro o de color. Si se fijan, el isotipo, o más bien el monito, tiene ciertos accesorios que se le pueden ir añadiendo, y esta es la parte más atractiva de la propuesta, porque uno puede darle vida literal a lo que viene a ser el isotipo, entregándole personalidad, entregándole adaptación a diferentes contextos que se quieran comunicar, y le da todo un toque de cercanía y de posible fanatismo y conexión que pueda tener el consumidor a la hora de abordar una excelente experiencia de compra, por lo que el isotipo de marca puede manifestar ciertos cambios con respecto a adaptarse a estos contextos y en el fondo a entregar al usuario una conexión mucho más cercana, hablando del carisma, pero también darle un toque más de confianza, que es una de las cosas que más se realzaban a la hora de definir este nombre. Acá vemos lo que venían a ser las versiones auxiliares de marca gráfica, con fondo rosado y con fondo verde. Aquí en el tagline vamos a contar con cierto dinamismo. Podemos rotar entre diferentes palabras haciendo alusión a un cierto producto selecto, ya sea el açaí, la pitaya o el matcha. Lo que se busca realizar con esta propuesta es que es una propuesta muy dinámica que te va a entregar total versatilidad y adaptabilidad frente a escenarios donde tenemos que comunicar algún mensaje en específico. Si es que quisiéramos hacer algún tipo de clasificación de producto o de categoría o de tipo de negocio, nosotros podríamos realizar ese tipo de cambio, y con una rotación o con un cambio en el isotipo, en el mismo personaje que se creó, o también en el tagline, nosotros perfectamente podríamos lograr esa rotación y mantener una marca matriz que logre rotar entre estos diferentes rubros. Acá nosotros podemos visualizar las versiones de marca que se van a adaptar según el espacio el cual convivan, ya sea una versión vertical o ya sea una versión horizontal. Esto puede ser el uso general, que en gran mayoría de las marcas o espacios digitales o espacios impresos van a coexistir cualquiera de estas dos versiones según el espacio que estén aplicadas. Y por último vamos a tener el famoso Fat Icon o foto de perfil, que es una reducción del tamaño mínimo de marca que nos va a permitir poder aplicarlo en nuestro sitio web e-commerce, o también puede ser aplicado en la foto de perfil en redes sociales. Aquí vamos a pasar a una parte bastante interesante que tiene que ver con las aplicaciones de la marca. Vamos a entender cómo la marca respira, cómo la marca se puede percibir y cómo todos estos elementos coexisten no solamente en la teoría, sino en la realidad, en una visualización de ciertas aplicaciones de la marca. Y vamos a partir con una muy posible aplicación que tengan que realizar, que tiene que ver con un doypack. Esto puede ser con algún producto que quieran realizar como marca, donde tengan que aplicar todo este sello, este distintivo, los colores, este ecosistema vectorial, el uso de las tonalidades, el uso tipográfico y el uso del logo, que le van a entregar a la marca un peso visual bastante predominante y que también va a ser bastante diferencial, ya que si se fijan no hay una sobresaturación de elementos, sino más bien hay un uso armonioso de cada elemento gráfico y que le da un peso distintivo a la marca al poder protagonizar esa tonalidad azul. Por otro lado tenemos la aplicación en e-commerce, un acercamiento de lo que puede ser lo que trataría el tema de superfoods aplicado en el sitio web e-commerce de BlueMonkey. Acá nosotros vemos cierta armonía, cierto uso de tonalidades, cierto uso de coreografía, de frases, de combinaciones que nos van a permitir poder percibir esta marca como bastante juvenil. Por último tenemos la definición del look and feel. Es ya una vista panorámica de lo que viene a ser la marca gráfica,
vamos a entender cómo la marca gráfica se puede expresar en una sola diapositiva. Tenemos entonces lo que sería en la parte inferior la definición cromática, las dos versiones en light o en dark, en fondo de color u oscuro de la marca. Tenemos las diferentes aplicaciones en packaging o en e-commerce, un acercamiento a lo que puede ser esa posible composición. Y tenemos lo que sería la definición de las tipografías y de la paleta cromática. Toda esta marca en el fondo es una marca muy fresca, muy juvenil, que juega mucho con tonos vibrantes y que realza mucho el carisma que podría comunicar a través de animaciones, de estrategias de campaña o de diferentes expresiones que pueda adoptar este mono, o más bien el isotipo de marca. Vamos a repasar lo que viene a ser esta nueva propuesta de marca gráfica para Blue Monkey, su otra versión respectiva. Y esto fue la presentación de marca gráfica para Blue Monkey. Les agradezco por su oportunidad, por su atención. Espero que le den un análisis exhaustivo a lo que viene a ser esta propuesta de marca gráfica. La verdad es que personalmente, visualizando este resultado, podemos ver una marca que tiene mucho potencial para poder comunicar de una forma bastante distinta a lo que se visualiza en el mercado con respecto a la competencia, siendo una gran oportunidad poder hacer uso de este estilo visual para manifestar un proyecto que no solamente puede tener un valor añadido en su producto, sino también en la forma en la que se comunica y en la conexión que se puede establecer por medio de este resultado de línea visual, que juega mucho con lo actual, con lo moderno y se adapta muy bien a cualquier tipo de escenario. Quedo atento al feedback.